El Ministerio de la Iglesia Cristiana Reino de la Gracia tiene el agrado de presentar el mensaje de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, en la voz del pastor Raúl Suárez. Es nuestro deseo que esta palabra sea de edificación para su vida en Cristo. Vamos a dar lectura en el capítulo 2, hermanos. Y el verso principalmente que yo quiero compartir es el verso 24. O sea, quiero hablar sobre ese verso. Pero vamos a leer desde el verso 20 al 26 inclusive, para que así entendamos todo el contexto. Y también aclarar ciertos puntos que son necesarios para nosotros poder entenderlo. Santiago, capítulo 2, verso 20 al 26. Si lo tenemos todo, damos lectura a esta su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hablamos, hermanos, no hace mucho, en varias oportunidades, acerca de la fe. Y también dijimos que no íbamos a hablar solamente el significado de la palabra fe, que de hecho, gracias a Dios, fue bastante enseñado y hemos podido aprender su significado. Pero lo más precioso que nos pasó este último tiempo fue que Dios nos hizo comprender qué es verdaderamente la fe, cómo me apropio de ella. Y entonces de esta manera nos extendimos, gracias a Dios, en un conocimiento mayor para ir también a una práctica de lo mismo. Nosotros tomamos este pasaje que lamentablemente muchos que no comprendieron hablaron de una contrariedad justamente del apóstol Pablo con Santiago, porque Pablo dice una cosa y Santiago dice otra. Es decir, esto es a los ojos humanos. Entonces no se puede hallar revelación si no es por el Espíritu de Dios. Amén. Así que si no se acude a Él, difícilmente se puede hallar. Nosotros vemos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 3, y un verso muy conocido, el verso 28, después de haber aclarado el apóstol Pablo en esta ocasión que aparte de la ley se había manifestado la justicia, que es por la fe en Jesucristo, y que ahora los hombres podían alcanzar esta justicia a través de la fe. Y entonces, obviamente, descarta toda posibilidad de alcanzar una justicia por la obra, porque de hecho el mismo apóstol lo aclara en este pasaje. Imposible alcanzar la justicia de Dios por las obras. Imposible alcanzar una justificación de vida por las obras. Entonces, concluye Pablo y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, tenemos que meditar porque resulta que el apóstol Pablo enseña que el mismo Abraham fue justificado por fe sin obra.
pero no está hablando de las obras de la ley, porque el mismo Abraham recibió toda esta promesa y esta palabra antes de que existiese la ley. Sin embargo, hermanos, mire lo que le dice en el capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ahí está. Es cuando nosotros hablamos, ¿se acuerda el ejemplo del mismo Saulo de Tarso? Quien tenía una justicia conforme a la ley que podía seguir, que de alguna manera era algo que Dios había dado. Y en comparación con todos nosotros, decíamos, la justicia que pudiéramos tener nosotros antes de llegar a Cristo era conforme a nuestra carne, conforme a nuestros pensamientos y por lo tanto ajeno, como decía el Señor anoche, de la vida de Dios. Acá exactamente lo mismo Abraham. Según la carne había que buscar algo, porque de otra forma era imposible, no tuvo ley antes. Entonces le dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? Según la carne, nada. Según la carne, ¿qué podía hallar? ¿Qué habría en Abraham que pudiera agradar a Dios? Nada. Sin embargo, fue lo que pasó luego, fue lo que hizo que verdaderamente Dios después le llamase amigo de Dios, como nosotros leemos allí en Santiago. Y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Acá dice que creyó Abraham a Dios, sencillamente eso. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Santiago dice que obró Abraham y allí le fue contado por justicia. Entonces, es necesario que nosotros primero entendamos esto. ¿Por qué, hermanos amados? Porque en primer lugar tenemos que sacar la ley. En cuanto a esto, sacar la ley a un costado. ¿Por qué? Porque Abraham recibió todo esto antes de la ley. ¿Está claro? Entonces, sacamos la ley de costado por un momento para ver de qué se trata. Dios le llama a Abraham, como ya conocemos, deja su tierra, deja su parentela, y le da una promesa, un hijo. Esa promesa, hermanos amados, estaba basada solamente en la confianza en Dios, en la fe en Dios. O sea que Abraham no tuvo que hacer nada para obtenerla. Pero en su momento Dios cumple lo que le prometió. Y como él le creyó, y como él estaba esperando, y como sabía, hermanos amados, que Dios no podía mentir, entonces en un momento dado Dios tuvo que cumplir. Ahora bien, una vez que tuvo la promesa, una vez que tuvo ese hijo con el cual pudo gozarse y alegrarse, allí vino la prueba de la fe. Y entonces es de eso de lo que habla Santiago. ¿Por qué? Porque la fe tiene que perfeccionarse. La fe tiene que perfeccionarse. Por años la iglesia habló de una fe que nunca conoció. Por años la iglesia se llenó la boca hablando de un Dios poderoso, de un Dios lleno de misericordia, dueño del oro y de la plata y de cuantas cosas que en definitiva no podía mostrar. Primero, porque erró el objetivo. El objetivo no era mostrar que Dios era dueño del oro y de la plata. El objetivo de Dios era que los cristianos, los hombres que creyeron en Cristo Jesús, manifestasen la vida de Cristo. Y de esta manera, la gente al ver los cristianos que no solamente hablan en lengua y dicen gloria a Dios y aleluya, sino que tienen una conducta intachable, preciosa, maravillosa y digna de imitar, también la gente venga corriendo al conocimiento de esta verdad que lo transformó a esta persona a lo que yo veo hoy. Entonces, la fe tiene que ir creciendo. No puede seguir siendo la fe aquella fe que nosotros decimos, por la fe lo alcanzo, por la fe lo hago, por la fe. No, la fe tiene que tener su obra. Si esto no fuera así, Abraham, que fue considerado el padre de la fe, no hubiese sido probada su fe. Si no tenía que avanzar en la fe, si no tenía que dar una demostración ahora de su parte para con Dios de que realmente le creía, todo iba a quedar que Dios llama y cada uno se sienta a esperar que Dios haga lo que tiene que hacer. Y esto no dio resultado, por años no dio resultado y obviamente no iba a dar resultado porque no es ese el plan de Dios.
El plan de Dios es que las personas sepan cuál es su llamado, cuál es la tarea que le corresponde en esta vida, en este cuerpo glorioso de Jesucristo, lo que tiene que hacer y aún dejar de hacer. Por eso, hermanos, si nosotros no entendemos bien que nuestra fe tiene que crecer, y no es que aquel grano de mostaza, como alguna vez enseñamos, que se plantó allí y tiene que ir creciendo, como cuando plantamos una semilla y no se sabe qué sucede abajo. No, eso fue solamente un ejemplo que el Señor Jesús dio, que es, la fe es así, tiene un comienzo muy pequeño, pero después se puede desarrollar en algo grande. Amén. Amén. Pero no, en este caso no va a depender de Dios, en este caso va a depender de nosotros. Va a depender de lo que creamos, de lo que estemos dispuestos a sostener, de lo que estemos dispuestos a luchar, hermanos, por esta fe maravillosa que el Señor nos ha dado, la cual nosotros tenemos que ver que todo lo que enseña la Escritura, por esta fe podemos creerlo. Es fácil hablar de que Dios nos justificó en Cristo. Abraham fue justificado por la fe. Dios nos justificó en Cristo. No sé si entiende la similitud. Abraham no hizo nada. Dios lo llamó y él le creyó. Fue justificado, o sea, su fe fue proclamada una justicia. Amén. Nosotros fuimos llamados, le creímos a Dios y acá estamos, justificados. ¿Entiende, verdad? Entonces comparemos. Porque si Abraham fue justificado por esa fe, como también nosotros, en un momento dado, la fe tiene que ser probada. En un momento dado, tenemos que dar evidencia de lo que hemos creído. Si nosotros hablamos de que Dios nos justificó, descansamos en Dios y en Cristo. Pero si nosotros hablamos de que nuestras obras también tienen que hablar de esta justicia, ¿qué pasa con ello? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos amados, hablando aquí nosotros de Abraham, porque es el ejemplo que toma tanto Pablo como Santiago, podemos decir que la fe fue hecha perfecta por las obras. Amén. No fue vivificada, fue perfeccionada. Se fue perfeccionando. Logró su objetivo. Se desarrolló plenamente y consumó. ¿Esto sucedió en Abraham? Sí. ¿Qué piensa usted? ¿Que es fácil que venga Dios y le diga, mátame a tu hijo? Fue un proceso. La Biblia nos relata lo que pudo haber pensado, el tiempo que tardó, nos relata mucho acerca de esto, pero vemos que él obedeció. Amén. Y entonces, hermanos amados, se demostró que la fe de Abraham era real. Que no solamente estaba confiado en la criatura, sino en aquel que lo llamó, sino en aquel que le dio la promesa. Su fe estaba fundada en aquel que prometió. Y no solamente en lo que tenía en sus manos. Como lamentablemente pasa con muchos cristianos, la fe de muchos se mide por lo que se tiene. Y muchas de esas cosas las ha provisto Dios. Sin embargo, no tiene que medirse la confianza en Dios por lo que hoy tenemos o dejamos de tener. Dios nos ha llamado a nosotros con un plan y un propósito en el cual tenemos que estar seguros, plenamente convencidos, persuadidos porque hemos oído que Dios llevará a cabo su plan y para esto nos llamó a nosotros. Amén. ¿No ves? El verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No dice eso? La fe se perfeccionó por las obras.
Claro, porque estaba primero Dios prometiendo y cumpliendo, y después Dios pidiendo y él obedeciendo. Es fácil cuando Dios da. Es fácil cuando Dios provee. Es fácil cuando Dios da todas las cosas. Pero ¿qué pasa cuando Dios demanda? ¿Qué pasa cuando Dios pide? ¿Qué pasó con nosotros cuando Dios pidió que se manifieste verdaderamente la justicia? ¿Cuántos salieron y algunos hasta se retiraron de la congregación defendiendo su propia justicia? Que para justificarse delante de Dios todos los días tiene que hablar algo en contra de alguien. Porque si no, no tienen paz. Y es una paz ficticia la que alcanzan, porque si Dios les habla claro para hacer lo que corresponde, yo no veo la razón de por qué no hacer aquello para lo cual fuimos llamados. Es decir, estoy hablando con aquellos que tienen fe. ¿O no? Estoy hablando con lo que estamos oyendo, que es la fe. Amén. Gloria a Dios. La fe no es algo que Dios mete adentro. Ahora cree todo. Porque en el momento de manifestarlo es cuando se ve lo que realmente cree. Si Abraham hubiese retrocedido, no podría nunca decir, fue considerado amigo de Dios. Su fe fue perfeccionada. Fue justificado por las obras. No podría decirlo Dios. Pero como él no hizo esto, no retrocedió, Dios pedía y él obedecía. Entonces vemos que fue llamado amigo de Dios y también, hermanos, que Dios declara aquí en su palabra que fue justificado por las obras. Porque las obras actuaron justamente, actuó juntamente con las obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Yo tengo aquí una versión, Biblia, lenguaje sencillo, dice de esta manera. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Acuérdese que cuando aclaramos el tema, por llamarlo así, de la fe, aclaramos que fe es eso, una confianza en Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La versión Dios habla hoy dice así, el mismo verso 22. Y puedes ver que, en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos. Y por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. ¿Ve cómo habla? ¿Ve que habla de que hay que hacer una obra, hay que manifestarlo de alguna manera? Entonces yo pregunto, hermanos amados, ¿dónde queda aquella fe que decíamos, por la fe voy a hacer aquello, por la fe voy a alcanzar lo otro? ¿Dónde queda? Queda totalmente nulo. Porque la iglesia tiene que conocer el plan y el propósito de Dios para el cual Dios lo llamó. Si no, ¿qué sentido tiene que Dios me dé una fe para creer todo lo que a mí se me parezca? Por la fe me voy a hacer una casa allá, por la fe me voy a hacer otra casa allá, por la fe voy a tener esto, por la fe voy a tener... Dios no nos llamó para eso. El mismo Cristo Jesús no tuvo donde recostar su cabeza. No nos llamó Dios para eso. Dios nos llamó para cosas grandes, pero no cosas grandes terrenales, cosas grandes espirituales. Si a alguno le parece poco o considera poca cosa ser miembros del cuerpo de Cristo, ser miembros del cuerpo espiritual de Cristo, y que puede, a pesar de esta carne, llegar a manifestarse como Cristo se manifestó, entonces lamentablemente se equivocó de lugar. Pero si usted está creyendo que Dios lo llamó y que es un privilegio para usted conformarse a la imagen de Cristo, alabe y bendiga el nombre del Señor, porque eso es lo que se obtendrá de todas las enseñanzas que Dios da. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan más gloria a Dios? Ahora, lo que pasa es que nosotros miramos siempre corto, nos quedamos escasos con la vista. Nosotros vemos a Dios pidiéndole a Abraham el hijo y lo vemos a Abraham ofreciendo. Pero escuche, Abraham no cometía una locura. Él estaba seguro, como la iglesia tiene que alcanzar, una seguridad plena en Dios.
que no hay despropósito alguno en Dios, que no hay algo que Dios haga sin propósito. Mire lo que dice los Hebreos, mire lo que dice. Vamos a leerlo. Capítulo 11, verso 17 al 19 inclusive dice así. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y acá lo aclara. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Dice así? Entonces no es que él estaba creyendo en algo ficticio. No es que estaba sacrificando a su hijo porque quizás. No estaba sacrificando a su hijo porque pensó, hermanos amados, que bueno, Dios sabrá lo que va a hacer. No, él sabía que Dios no podía mentir y Dios le prometió descendencia en Isaac. Y si Dios le prometió descendencia en Isaac, él levantó confiado el puñal sobre su hijo porque sabía que si lo mataba, Dios se lo tenía que resucitar porque otro Isaac no había. Por eso levantó confiado el puñal. Y si no lo detiene el ángel, lo mata. Por eso dice en sentido figurado, lo recibió de ahí. Porque para Dios verdaderamente lo entregó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces vayamos entendiendo. ¿Por qué Abraham hizo lo que hizo? ¿Por qué? Porque sabía quién era Dios. Ya tenía esa relación, esa comunión con Dios. Él sabía que Dios no podía mentir. Aparte, hermanos amados, si tenemos que descansar en Dios, ¿no es mejor decir y creer, Señor, tú tienes bajo control todas las cosas? Si tú eres Dios y has prometido todo esto, yo estoy seguro que esto se va a cumplir. Amén. ¿No habrá tenido quizás una reflexión así Abraham? Seguramente que sí, ha meditado en todas las cosas, ya le mostró que era imposible que su esposa tuviera hijos, tenía cuántos años ya, los dos ancianos, y sin embargo, hermanos, le dio un hijo. Ahora, bueno, venía la prueba, ese hijo tenía que ser entregado en sacrificio. Por primera vez Abraham tenía algo que ofrecerle a Dios. Y allí estaba Abraham ofreciendo en sacrificio a su hijo. Pero confiaba que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos también. Amén. Así que no hacía algo como comúnmente se dice al azar. Hacía algo en Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo dice? ¿Que el hombre es justificado por las obras? Así que no es suficiente ser justificado por la fe. ¿Es necesario ser justificado por las obras? ¿Qué es la justificación? Hemos enseñado que la justificación, hermanos amados, es un estado en donde no se tiene culpa. Absolución, ¿cuántos se acuerdan de ello? Absolución, que el Señor nos justifica, estamos nosotros libres de culpa y cargo. Amén. Eso es en cuanto a Dios. Cuando nosotros llegamos, cuando venimos al conocimiento de que esto había sucedido, Dios nos limpia por completo. Aunque vengan las huestes espirituales a acusarnos y todo el mundo a acusarnos de todas las cosas que hemos hecho, en ese día Dios nos limpia y nos hace aceptos en el amado. Amén. Nos hace aceptos y entonces delante de Dios, por más que se levanten todos, no hay culpa. Amén. Pero acá está hablando de que el hombre es justificado por las obras. ¿Qué quiere decir entonces? Que no quedó allí nomás. Y no es una contrariedad lo de Pablo con Santiago. Es más bien, hermano, una continuación.
Porque habla de que esto tiene que ir a un ejercicio tal que no quede en el comienzo cuando Abraham solamente esperaba en Dios que Dios cumpliera su promesa, sino que después ya habla de que Abraham, habiendo tenido la promesa en sus manos, levantase el puñal contra su propio hijo. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia latinoamericana, yo tengo varias versiones porque enriquece, por eso los leo. Antes éramos en esto también de alguna manera cerrados. Solamente leíamos la única Biblia que había para nosotros. Podemos leer cantidades de versiones y enriquecer la literatura que de hecho Dios ha hecho llegar a todos nosotros, porque es el tiempo de la revelación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el mismo verso 24 dice, entiendan pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Mire cómo lo expresa aquí esta Biblia. Entiendan pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. ¿Y esto sabe cómo lo tenemos que entender nosotros? ¿Sabe cómo tenemos que afligirnos delante de Dios para entenderlo y para llevarlo a cabo? Porque miles y miles de hermanos nuestros con este conocimiento están descansados esperando que Dios, una vez que ya lo justificó, haga el resto. Y saben y tienen conocimiento, hermanos, que el adulterio, que la fornicación y que todas estas cosas que la Biblia muestra bien claro no pertenecen al hombre nuevo, sin embargo no lo combate porque seguramente están esperando sentado que Dios haga el resto. Pero no es así. El que creyó tiene que manifestar que creyó. Y el que creyó no tiene que medir consecuencias para con Dios, porque de hecho Dios preparó un plan tan perfecto para nosotros que difícilmente nos llegaremos. Solamente aquellos que quieran apartarse, no quieran luchar contra este ego personal que a veces se levanta, no quieran luchar a favor de la verdad, no quieran sostener la fe. Bueno, para ellos, hermanos amados, seguramente habrá otro resultado. Pero para los que queremos, para los que amamos, para los que amamos la justicia de Dios, no nos quedaremos tranquilos. Estaremos atentos siempre que Dios nos hable, porque seguramente Dios trae luz para que nuestra conducta vaya mejorando siempre. No puede ser que el que robaba siga robando. No puede ser que el que mentía siga mintiendo. No puede ser que se le llame bueno a lo que es malo. Si no lo permitió Dios en la antigüedad, mucho menos ahora. La iglesia de Cristo, hermanos amados, es algo perfecto. Y aunque los hombres no lo hayan alcanzado, no por eso empañarán lo que es la iglesia de Cristo. En un momento dado la iglesia de Cristo se va a manifestar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Palabra de Dios para todo, la versión palabra de Dios para todo, el mismo verso. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe, no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. El mismo verso. Como puedes ver, hablando de todo el contexto, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. ¿Qué pasa con aquellos que a todos le llaman bueno? ¿Qué pasa a los que hacen las cosas a oculta? ¿Qué sucede? ¿Escapan de esto? ¿No sabrá Dios? Pero gracias a Dios que Él nos está hablando para que si esto pasara en alguno de nosotros, tengamos la libertad de despojarnos de todas estas cosas que no nos sirven. Y si vemos a algunos que de hecho de repente se los va a ver bien, se los va a ver tan bien, hermanos amados, que a veces hasta produce un poco de celo, porque vemos su mala conducta, su mala actitud, que no son de ejemplo para nada y parece que encima le va bien. Si no se vuelven, su final es muerte. Están puestos en un deslizadero. Pero Dios no quiere la muerte del que muere. No, seguro, el hombre la escoge solo.
Porque si ya entiende que Jesucristo murió por él, ¿cómo va a pisotear la sangre de Cristo? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso, hermanos, nosotros vemos cómo Dios nos viene hablando seriamente de lo que en este tiempo corresponde, o a lo que en este tiempo corresponde, para que nosotros no pensemos que a los que hacen así les está yendo bien. En realidad no les está yendo bien. Aunque nosotros veamos, hermano, y estemos como derribados, pero no destruidos, gocemos no. Aunque andemos como tristes, pero en realidad, hermanos amados, siempre gozosos. Amén, amén, como entristecidos, pero estamos siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿De qué forma? Con esta riqueza espiritual, que solamente el hombre espiritual puede hallar y compartir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, hermanos amados, ¿el hombre es justificado por sus obras? ¿Cómo se explica esto? Hemos enseñado muchas veces que el hombre es justificado por la fe, pero no por las obras. Lo que pasa es que tenemos que entender. ¿Cuántos saben que el hombre, que nosotros como cristianos, el hombre que es cristiano, muere y nace de nuevo? ¿Cuántos saben que la vida que reciben, que sabemos la vida de Dios, que vivifica, como enseñamos, en nuestro espíritu, es una vida espiritual? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos saben que esta vida espiritual tiene una forma, una manera y una manifestación de vida? Amén. Entonces, hermanos amados, ¿no sabremos nosotros lo que la fe dice? La fe dice que el hombre que cree en Cristo y pasa por las aguas del bautismo, nace de nuevo para una nueva vida. Entonces yo no puedo ser tan testarudo y tratar de manifestar una vieja vida donde tengo que manifestar una nueva vida. Porque esto es como la promesa de Abraham. Abraham, Dios le promete el hijo, ya lo tiene. A nosotros nos promete una nueva vida, ya la tenemos. Ahora le pidió a Dios a Abraham el hijo, dame el hijo. Ahora nos dice a nosotros, manifiesten la nueva vida. ¿Piensa que es diferente el plan de Dios? Se perfeccionó la fe en Abraham, se perfeccionó. Y en los cristianos tiene que perfeccionarse. Tiene que perfeccionarse. ¿O acaso no sabemos lo que dice la Escritura? Que solamente podemos hacer estas cosas a través de la fe. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo que pasa es que a veces no entendemos. Encerramos todas las cosas en nuestra mente finita y queremos a veces comprender lo que Dios tiene que revelar por su Espíritu. Y no hay caso, no hay forma de entenderlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El hombre es justificado por sus obras. Esta palabra aquí, en este verso, mire lo que dice. Primariamente, considerar ser justo. Considerar ser justo. Significa en el Nuevo Testamento, y esto sí anótelo bien, mostrar ser recto o justo. ¿Escuchó? Ya no dice sentirse justificado. Dice mostrar ser recto, mostrar ser justo. Porque es fácil sentirse justificado. Ahora que entendemos, es fácil. Dios me justificó. No tengo más culpa. Y esto, hermanos amados, trajo un daño a la iglesia por no mirar las cosas como se deben ver según Dios. Porque el hombre cristiano se ha sentido tan justificado que ya no siente culpa de nada. Ni aun cuando hace las cosas malas. ¿Se acuerda cuando enseñamos acerca de la conciencia? ¿No esperábamos nosotros, como tantos otros, que la conciencia lo acuse como si fuera que era un ser, algo que se metió adentro y que nos iba a atormentar porque hacíamos lo malo y nada de eso sucedía? Que los hombres cristianos llegaban a decir, yo no siento culpa porque fui libertado de la culpabilidad del pecado. Hasta allá llega la enseñanza de esta forma en error.
No, la iglesia no debe buscar estas cosas, la iglesia debe buscar perfeccionarse, debe buscar alcanzar la verdad de Dios, no debe conformarse o autoconformarse y querer acomodar su estilo de vida a la Escritura, sino que la Escritura tiene que darnos a nosotros un nuevo estilo de vida, que de hecho la da, solamente que los cristianos no, a veces parece que no la creemos o no estamos atentos, como si fuera que esperamos otras cosas, como si fuera que necesitamos que vuelva el Espíritu de Dios a llenarnos para luego sí poder hacer la obra de Dios. Hermanos amados, la Escritura muestra bien claro que a los que antes conoció los predestinó, y acá estamos todos nosotros preordenados de antemano para hacer todo lo que Dios ha planeado que hagamos. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios por lo que lo creen. Vamos a ver unos ejemplos. Mire, el verso 25 habla de una mujer, Rahab la ramera. Después, si usted quiere leer más sobre esto, busque allí en Josué, capítulo 2, y allí se entera más sobre esto. Pero aquí está simplificado mostrando algo. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Escuche, hermanos, ¿cómo es que esta persona ajena a la ciudadanía de Israel aparece como ejemplo de la fe? ¿Qué fue lo que le enseñó Dios a ella? Nada. No le enseñó nada. Sencillamente creyó que con Israel estaba el Dios vivo. ¿Tan sencillo es? ¿Tan sencillo es? No, hermanos amados, Dios habla y el hombre le cree. Si es así, es sencillo, pero si el hombre empieza a indagar, a darle vuelta, a buscar de acá, a buscar de allá, pero no siempre con el propósito de querer entender o querer crecer en el conocimiento, sino a veces busca de una manera y de otra tratando de justificarse a sí mismo, y eso no le ayuda. Acá sencillamente ella le dijo a los otros que lo vinieron a buscar, a los espías, digo, fueron por otro camino, los tenía escondidos ellas ahí. ¿Se fue salva o no fue salva? Y fue puesta como testimonio, ¿para quién? ¿Para los creyentes o para los incrédulos? ¿Cuánto dan gloria a Dios? A veces pensamos que como por la ley, por la obra de la ley, ninguno va a ser justificado, entonces no hay que hacer nada. No es así. Por eso es que Dios le dio el mensaje al respecto de todas las promesas a Abraham antes de la circuncisión, antes del pacto, antes que fuesen, hermanos, esa nación. ¿Para qué? Para que entrasen todos los hombres y no tenga que ser todos regidos por la ley. Dios mostró con la ley en Israel que los hombres no podían cumplir con la ley. Quedó mostrado, demostrado. Y pensamos entonces que como no se puede justificar el hombre por las obras de la ley, entonces no hay que hacer ninguna obra. No es así tampoco. No hay que hacer ninguna obra de la ley. El hombre por las obras de la ley no puede ser justificado. Por eso que Jesús dice que Pablo enseña que el que se justifica por las obras de la ley, de la gracia cayó. Gloria a su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sin embargo, hermanos amados, hay tanto por hacer y la iglesia está detenida, pensando quizás, ¿cómo es que hace? Es increíble pensar, meditar en esto, me despierta hasta ganas de llorar. Porque es increíble que los que están dentro estén mirando a los que están fuera y deseando estar quizás en el lugar de ellos, porque parece que le va bien. El que piensa así no considera que en el lugar que está es un lugar de privilegio. Que para que usted entre a este reino de gracia, Dios tuvo que matar a Jesucristo, su Hijo.
Que esto no pese sobre los que no quieran, pero sobre la iglesia debe pesar, debe tener un valor esto para nosotros, hermanos amados, porque no estamos aquí por voluntad propia. Dios le ha placido hacerlo así, mató a su Hijo y nos hizo entrar a todos nosotros gratuitamente, no para que cruzados de brazos sigamos recibiendo toda la abundancia de Dios como si fuera que nada hay que hacer, sino para que mostremos la bondad de nuestro Dios manifestada en un hombre pecador, que cuantas veces hizo tantas cosas, ahora transformado por el poder de Dios a través de la fe. Transformado, cambiado totalmente. Gloria a su nombre. ¿Justificado por la obra? Seguro. La obra ahora tiene que mostrar. Vuelvo al punto de cuando fuimos justificados. Qué lindo es hablar de que Dios nos justificó en Cristo, ¿verdad? Pero acá dice que la obra, el hombre es justificado por las obras. Entonces quiere decir que las obras hablan de mí diciendo que soy un justo. Podemos viajar con nuestro pensamiento y decir esto, pero es una ilustración para que nos demos cuenta que lo que yo hago tiene que decirles a todos que soy un justo. Si miento, ¿le estoy diciendo a todos que soy un justo? Si robo, si engaño y tantas otras cosas que ni quiero nombrar, ¿le estamos diciendo a Dios que somos justos? ¿Estamos diciéndole a esta humanidad que somos justos? ¿Esa obra hablará por nosotros diciendo que somos justos? Jesús al respecto de esto dijo, si no creen a mis palabras, creen a las mismas obras. ¿O no? ¿Por qué? Porque sus obras hablaban de Él. ¿Cómo es que sus obras hablaban de Él? Seguro, cualquiera que iba al Antiguo Testamento leía acerca de Cristo y hallaba que Cristo sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos y todo lo que estaba escrito acerca de Él se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Los que no lo veían eran porque no querían mirarlo por celo o porque estaban cegados, pero no indagaban en la Escritura, sino lo descubrirían también. Pero eso no evitó que Cristo lo hiciera y que se mostrara y se manifestara. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos nosotros dejarnos arrastrar por alguien que sencillamente habla? Engañarnos a nosotros con palabras cuando tenemos tal revelación. ¿Dónde estamos nosotros? Para ser persuadidos con palabras. Más de una vez Dios nos enseñó a nosotros, miremos lo que se nos está enseñando. Y si no está conforme a la Escritura, pongámonos de pie delante de quien sea. ¿O no? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan más gloria a Dios? Vamos a ver otro pasaje. Capítulo 11 de Hebreos. Hemos visto que Rahab la ramera fue ejemplo de fe y no de obediencia, ¿verdad? Porque no vino alguien, ni siquiera un ángel le dijo, cuídame a estos dos, cuídalos, Dios te va a recompensar. No. Sino que ellos vinieron con un mensaje y esta mujer le creyó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Dice así o no? ¿Qué dice? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo.
Si todavía no existía la manifestación de la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasó con Abel que no pasó con Caín? ¿Por qué la ofrenda de Abel, hermanos amados, fue acepta delante de Dios? Primero y principal, por el corazón con el que lo hacía. Y segundo, porque no iba en contra de Dios. ¿Por qué Dios pidió ofrenda y sacrificio? Porque ya había sacrificado animales para vestir a Adán y a Eva. ¿Por qué no fue acepto la ofrenda de Caín? Porque Caín le trajo del trabajo de sus manos, pero lo que labró de la tierra. ¿Por qué? Porque aparentemente no se sentía él culpable o digno de reconocer a Dios por lo que hizo, cubriéndolo con piel para quitar de ellos su vergüenza o tapar su vergüenza. Pero Abel aquí estaba ofreciendo un sacrificio conforme a lo que Dios quería, por eso fue acepto delante de Dios. Y como nosotros hablamos hace un tiempo atrás, Dios primero dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuántos están oyendo? Así que, ¿cómo es que fue la ofrenda de Abel? ¿Qué dice? Por lo cual, dice, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué justo? Porque hace lo que Dios quiere. No es un hombre el que le declara justo. No es un pastor, ni un hermano el que le va a declarar justo. Es Dios. Lo que nosotros vemos acá es un testimonio de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice así, ¿vio? Sus obras hablan de lo que Él es. Ahí está. Sus obras hablan de lo que Él es, justificado por la obra. Sus obras hablan de lo que Él es. ¿Está oyendo? Sus obras hablan de lo que Él es. Las obras lo justifican. Entonces, aunque no diga, no ande diciendo por allí como muchos lamentablemente lo hicieron, porque somos justos, santos y perfectos, porque somos justos, santos y perfectos, y otros por allí diciendo, porque somos siervos del Dios Altísimo. Estas cosas hay que mostrarlas. Estas cosas hay que mostrarlas. ¿Qué ganamos con decirle a todos somos justificados? Para sencillamente decirle que ignorar lo que dice la Escritura. ¿De qué nos ayuda eso? ¿A qué lugar nos lleva? No nos lleva a ningún lugar. Nos pone, hermanos amados, como creídos delante de un montón de gente. Nos pone como orgullosos delante de un montón de gente, en vez de tapar nuestra boca y mostrar la obra gloriosa que Dios nos ha encomendado en Cristo Jesús. ¿No es mejor eso? ¿Cuántos están oyendo? ¿No es mejor eso? Lo que pasa es que siempre se espera lo otro, el conocimiento, la palabra, que pudiera hablar. ¿Cómo habla? Habla, y charlatanes nomás son. Pero no así la iglesia de Cristo. ¿Cuántos creen? La fe y la obra no son actitudes opuestas. Son inseparables. La fe y la obra no están opuestas. Son inseparables. El que tiene fe, obra. Y el que obra es porque tiene fe. ¿O no? Mire qué sencillo. El que tiene fe, obra. Ahora, ¿fe en qué? ¿En qué hay que tener fe? Bueno, yo tengo fe en que Dios va a hermosear esta iglesia, la va a hacer grande. No es eso. Yo tengo fe en que Dios me va a dar un gran trabajo, un buen trabajo. Tampoco es eso. Sí que necesitamos el trabajo, está claro. Pero nuestra meta no es el trabajo. Nuestra meta es el Evangelio, la vida de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que tener fe? ¿Cómo hacemos nosotros para que esto realmente se manifieste en nosotros? ¿Cómo hacemos para que nuestras obras nos justifiquen? Yo tengo fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
La persona que no tiene fe obviamente no se sentirá movida a hacer una obra. ¿Escuchó? La persona que no tiene fe no se sentirá movida a hacer una obra. Y la persona que obra manifiesta que tiene fe en algo. Por ejemplo, la Biblia habla, capítulo 2, verso 10 de la carta a los Efesios, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para toda buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Léalo. Dice así. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra y qué nos dice a nosotros la fe? La fe me dice que habla de mí. ¿Y a usted? A ver, ¿cuántos lo tienen? La fe dice que habla de mí, que habla de nosotros. Vamos a leerlo para ser más exacto, para que quede más exacto el verso. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dice así o no? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De nosotros? ¿O no? ¿O tiene temor de decir que está hablando de nosotros ahora porque resulta que esta fe se tiene que manifestar? Haga de cuenta que es Abraham y que Dios le está pidiendo al hijo. Haga de cuenta que Dios le está diciendo, esto es lo que eres tú, manifiéstalo. Hay obras que yo preparé de antemano para que tú anduvieses en ello. La fe nos dice eso. Ahora, ¿quieres perfeccionar la fe? ¿Quieren perfeccionar la fe? ¿Queremos perfeccionar la fe? Bueno, entonces vayamos en busca de estas obras que harán que nuestra fe se perfeccione. ¿Cuántos saben que capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 22, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos? La fe dice eso. Dios le dijo, dame tu hijo. La fe nos dice a nosotros, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Les volvió a decir a Abraham, dame el hijo. Y a nosotros nos dice, renuévense en el espíritu de su mente. Verso 23. Y el verso 24, revístanse del nuevo. ¿O no? Revístanse del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Eso dice la fe? Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué me dice la fe a mí? Que es para mí, que debo hacerlo y que esa fe se va a perfeccionar. Pero no vamos a estar todo el tiempo despojándonos del viejo hombre con las primeras cosas. Tenemos que ir en conquista de mayores cosas, despojándonos cada día, renovándonos en el espíritu de nuestra mente cada día y revistiéndonos del nuevo hombre cada día. ¿Hasta qué momento? Hasta que toda la vestidura que le fue dado a la esposa, con la cual se va a presentar delante del Señor para desposarse con Él, el lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, que es la sación justa de los santos, se manifiesten por completo en lo que estamos creyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿No dice que nosotros debemos vestirnos, hermanos amados, con estas cosas? Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿A quién le dice? Mire, si Abraham leyera esto de sí mismo, ¿estaría dudando? Si levantó el puñal contra su propio hijo sin pensar en nada, solamente confiando que aquel que le prometió, si él lo mataba, tenía que levantarlo de entre los muertos y estaba persuadido de eso. Mire si él podía leer de sí mismo, porque tú, Abraham, eres hechura de Dios. ¿Sabe la alegría? ¿Sabe el gozo con que haría las cosas? No es solamente que digamos, tenemos la fe de Abraham, tenemos llenarnos la boca con palabrería, tenemos la fe de Abraham. Si tiene la fe de Abraham, muestre que tiene la fe de Abraham. Hermanos, no podemos nosotros seguir con tantas palabras, tantas cosas, habiéndonos Dios revelado su palabra y cuál es el propósito que tiene para con nosotros. Creyendo nosotros que Dios lo ha hecho, no podemos dudar. A ver, ¿qué puede hacer Dios que no te haya anticipado en la Escritura?
¿Qué puede sucederte que escape a los ojos de Dios? ¿Qué puede sucedernos que no tenga un propósito en Dios? Gloria a su nombre. La escritura, la palabra nos consuela. A los que creen, la palabra los consuela. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? ¿Y cuántos tienen obra? Algunas tenemos. Tampoco vamos a decir tenemos todas. Pero vamos obrando. Escucha ahora. Nuestra fe y nuestra obra manifiestan la relación que tenemos con Dios. Nuestra experiencia con Dios. ¿Eso manifiesta? Sí, nuestra experiencia con Dios. Dios le tuvo que decir amigo a Abraham. ¿Tanto le creyó? Sí. Que le llamó amigo. Fue llamado amigo de Dios. ¿Y nosotros? Vamos a creerle todo. No puede fallar. ¿Cómo sabemos que no va a fallar? Porque en el final nos vemos nosotros. O los que creen por lo menos se ven en el final. Yo no solo me veo en las bodas del Cordero, sino me veo viniendo con el Señor en las nubes. No solo me veo viniendo con el Señor en las nubes, sino que me veo reinando con Cristo por 1000 años aquí en la tierra. Y el que llegó hasta esa instancia le puedo asegurar que irá a vivir por siempre y para siempre con su Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan más gloria a Dios? Entonces ahora entendemos más claro por qué el apóstol Juan dijo, hijitos, que nadie os engañe. El que es justo practica la justicia. Por algo dijo, que nadie os engañe. Quiere decir que había gente que salió a engañar, a decirle a todos, soy justo, soy justo, soy justo. Como tantos hermanos amados que han salido a hacer esto. Y el apóstol salió al cruz y le dijo, momentito, hijitos, no se dejen engañar. El que es justo practica la justicia. Si no, Juan, si no, no es justo. Y aunque Dios lo haya justificado, seguro, porque se quedó con lo que Dios le justificó, pero su vida a partir de ese momento fue un desastre para adelante. ¿Puedo pensar así? ¿Puedo verlo así? Debo verlo así. Debo verlo porque la Escritura es clara en cuanto a esto. De esta forma, nunca seremos engañados por palabreros. Nunca seremos engañados por gente que se instruye para engañar, que usa, hermanos amados, el error con una artimaña especial pareciera. Que usa la mentira, se aprovecha, pero los que tienen la revelación, la palabra, ¿cómo podrá ser? Ahora depende de lo que querramos. Yo quiero que mi fe se perfeccione. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que mi fe se perfeccione. Entonces decimos, la fe manifiesta la obra y la obra perfecciona la fe. ¿Lo quiere? ¿Lo quiere? No escucho. ¿Lo quiere de verdad? ¿Será que hay que temer a esto o hay que realmente introducirse como Abraham? Levantó el puñal y listo. ¿Hay que tomarlo así o hay que estar pensando todavía? ¿Será? ¿No será? ¿No lo hemos visto en la Biblia? ¿No hemos seguido pasaje por pasaje? ¿No vimos que a Abel sus obras lo mostraron justo? Si las obras mostraron justo a Abel, ¿qué no harán con nosotros? Gócese, ¿qué no hará con nosotros? Ya estamos en este lado del reino de Dios, aleluya. Ya estamos, gócese, alégrese, no tenga temor porque Dios va a perfeccionarnos cada día como lo viene haciendo por su palabra. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que falta? Que nosotros hagamos manifestación de todo lo que creemos. Por eso el apóstol Pablo termina la carta a los romanos diciendo, para que obedezcan a la fe. ¿Cuánto querrán hacerlo? Ahora usted cuando vaya a decir, porque yo tengo fe, ya no lo diga más.
Cierre su boca. No diga que tiene fe. El que dice que tiene fe delante de alguien que tiene entendimiento queda avergonzado, aunque él nunca se lo diga, por amor al Señor y por amor a Él. Porque yo tengo fe, hermano. Esas cosas no se hablan, esas cosas se muestran. Preguntémonos. ¿Dijo Abraham alguna vez, yo tengo fe en Dios? ¿Dijo? ¿Verdad que no? Sin embargo, la Biblia testifica que Abraham tuvo fe en Dios. ¿Testificará de nosotros? ¿Testificará de su pueblo? ¿Testificará de sus hijos? ¿Podrán sus hijos gozarse por la fe en Dios? Puesto de pie entonces. El mensaje que acabamos de oír fue predicado en nuestra sede central, ubicada en la calle Marcos Astre 5232 del barrio Parque La Gloria, San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nuestros días de reunión son los miércoles y sábados 20 horas y domingos 19 horas.